de verdad espero que pueda grabar este video, que se escuche bien y que no se acabe la batería, porque eso me ha pasado en los últimos 3 videos que he grabado. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Fran y estas son mis aventuras literarias, y traigo un video que me quedó pendiente el mes pasado, porque el mes pasado fue súper caótico, porque no pude leer absolutamente nada, o sea, solamente cosas de la universidad, y como que tenía bastantes lecturas pendientes. Y específicamente en este video les voy a hablar de las lecturas pendientes que tengo gracias a la editorial Penguin Random House, que me mandó 2 libros. Y estoy como contenta porque fueron unas lecturas bastante interesantes. La primera lectura fue como una especie de reconciliación que yo quería hacer con este libro, puesto que lo había leído en primero medio y no me había gustado. Llegué a la conclusión de que no me había gustado porque no lo entendí. Entonces ahora que lo volví a leer, más grande, claro, entendí bastantes cosas y obviamente fue una lectura mucho más agradable que la vez anterior. Y es Yo, Robot, escrito por Isaac Asimov. Ustedes saben que a mí me gusta bastante la ciencia ficción y este tipo de libros con temáticas más futuristas, y me sentía extraña al decir que me siento fanática de ese tipo de libros y no haber leído a uno de los grandes padres de la literatura de ciencia ficción contemporánea, como lo es Isaac Asimov, porque es bastante influyente dentro del género. Entonces, no voy a explicar trama, porque en realidad son muchos relatos que están unidos por un solo eje estructural, que serían las 3 leyes principales de la robótica. La primera ley dice: un robot no debe dañar a un ser humano, o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. La segunda ley de la robótica dice: un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se opongan a la primera ley. La tercera dice: un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, con esta premisa de las 3 leyes de la robótica, vamos a encontrarnos con una serie de relatos dentro de este libro donde efectivamente pongan en esta línea de fuego los límites que hay entre la humanidad y la robótica. Me gusta bastante porque me gusta esta crítica. No intentamos crítica como algo malo, sino que como este vínculo que hay, o este pensamiento sobre la sociedad, sobre cómo máquinas influyen dentro de nuestra vida humana, que tanto aceptamos que estas máquinas influyan dentro de nuestra vida. Este libro es del año 50, entonces si hacemos una lectura como más actual, podemos decir que podemos reemplazar las máquinas, que son los robots, por los objetos o los aparatos tecnológicos que controlan nuestra vida, como lo son los computadores, el celular, cualquier objeto que nos conecte con el mundo virtual, porque nosotros estamos casi subordinados a ellos. Entonces también en este libro está ese juego de subordinación: quién está subordinado a quién. ¿Son las máquinas? ¿Somos nosotros los humanos? Entonces bastante interesante este diálogo que podemos hacer luego de esta lectura. Es un libro imprescindible, aparte que la portada es fantástica, esta onda más vintage, futurista, me fascina. Así que se los voy a recomendar mucho. Si lo leíste en el colegio, porque probablemente lo hiciste, y no te gustó, como a mí, vuelve a hacerlo. De verdad es una lectura que vale la pena hacer. Y la segunda lectura que tengo, la verdad que es una lectura bastante compleja, que estoy deseando mucho comentarle, porque es de un autor que a mí me fascina. Ustedes saben que soy muy fanática de Stephen King, pero tengo que comentarles que hace más o menos un año y medio, desde sus últimas publicaciones, siento amor-odio hacia él, porque no es el mismo Stephen King que he leído anteriormente. No es este Stephen King noventero, sino que es un Stephen King que ha evolucionado hacia otra manera de contar historias. Es bastante extraña, está raro. Ya no tiene esa acción como en los otros libros que son más antiguos, ochenteros y noventeros, sino que ahora es más, creo que más crítico, más introspectivo. Ya no hay tanta cosa paranormal como en los otros libros. Ya no hay tanta sangre, pero hay otras reflexiones bastante interesantes, pero que a la vez se contradicen, como con esta imagen del Stephen King. Sin embargo, tengo que decir que esto también se debe, según mi opinión, a una evolución, a un avance en la edad de Stephen King, porque Stephen King está más viejo, pero tiene otros temas que tocar, ha pensado en otras cosas, y obviamente esta evolución se debe a la evolución de su edad. Obviamente, si una persona no puede quedarse tampoco encasillado en un solo tipo de hacer literatura, hay muchas cosas de las cuales él puede arrimarse y de las cuales puede explotar. Pero aún así me siento extraña, siento amor-odio, siento que amo su historia, siento que amo la manera en la que narra sus historias, pero no mucho sus historias. Entonces tengo una confusión en mi cabeza. Pero la lectura de este libro me ha hecho pensar en todas esos pensamientos que he tenido. Primero que todo, antes de partir esta reseña, por favor, si lo empiezan a leer, aguanten
todas estas páginas, por favor, que son muchas, aguanten y lleguen al final, porque yo la abandoné durante más o menos un mes y me arrepiento. Vamos a recordar que en ese libro hubo un asesinato de un tipo en un Mercedes-Benz, mató a mucha gente que estaba como en la plaza, en el centro cívico, y en este libro se nos va a contar una historia de un hijo de uno de los sobrevivientes. Y también recordemos que en el primer libro aparece un policía que es el encargado más o menos de acechar al demente, al loco del primer libro. Pero ese policía no aparece hasta la segunda parte. Entonces tenemos una primera parte que son alrededor de 170 hojas donde nos cuentan una historia muy nueva que no habíamos visto y que tiene muchos tintes a sus novelas antiguas. Este libro se divide en 3 partes, pero la primera parte la podemos dividir en 2 partes que trata de 2 personajes. El primer personaje es Morris Bellamy. Es un tipo que está básicamente obsesionado con un autor. ¿Y eso a qué le suena? A Misery, pues obviamente. Entonces aquí tiene un guiño temático hacia el libro Misery, una obra magnífica. Y efectivamente este tipo es fanático de una saga de libros donde su protagonista se llama Jimmy. Y en el último libro, este autor decide hacer cambiar a su personaje. O sea que los actos ya no van a responder a su ideología, sino que básicamente, en las palabras de Morris, este tipo, el protagonista del libro, se vende por el dinero y termina siendo un ciudadano norteamericano normal, como cualquier otro. Y eso obviamente le hierve la sangre, le molesta mucho a este lector obsesionado, Morris, porque su personaje favorito no puede ser un típico norteamericano. Como que lo digo de manera desdeñosa porque él lo hace de esa manera. Entonces lo que decide hacer es matar a este autor. Entonces aquí comienza también como una persecución, pero una persecución rara. Sabemos que lo mata y después pasamos a otra historia que está 36 años después, que es de Peter Sauvers. ¿Qué tiene que ver Peter Sauvers con la primera historia? No lo sabemos hasta más o menos la segunda parte. Resulta que Peter Sauvers es el hijo de una de las personas que sufrió daños en la matanza del centro cívico. A su padre le cortaron las piernas y este chico es el protagonista de la segunda parte de la historia, también amante de la literatura. Entonces aquí encontramos la primera conexión entre los dos protagonistas. En la segunda parte efectivamente aparece el protagonista del primer libro, que es Bill Hodge, que es este policía retirado. Y después llegamos a la tercera parte, donde aquí vemos a personajes del primer libro, donde se empiezan a mezclar todo. Al principio pensamos que la conexión entre la primera historia y la segunda historia es nula, pero después nos damos cuenta de que esa conexión no es tan nula, porque hay guiños entre medio de las primeras partes y de la segunda parte. Hay guiños y te empiezan a decir, oye, esto es raro, esto yo ya lo he visto en otro lugar. Entonces así empieza a desarrollarse la historia y empiezan a mezclarse todos estos hilos que recaen en una sola acción central. La muerte de este escritor ha provocado en distintas personas. Bastante extraño, la trama es compleja de entender porque hay muchos personajes revueltos, pero más allá de la trama les voy a contar los aspectos que me han como dejado más o menos encantada del libro, porque la trama no siento que no es tan buena, no me gusta tanto. Siento que hay otros aspectos más estructurales del libro que me han gustado mucho más. El primer eje que más me ha llamado la atención es el eje de simultaneidad, porque va contando historias de los distintos personajes a la misma vez. Todo lo que va contando está pasando en el mismo momento que está pasando la otra cosa que está contando. Aquí podemos ver lo que está haciendo Bill, que es nuestro policía, lo que está haciendo Morris, 36 años después de la primera parte, lo que está haciendo Peter, lo que hace su hermana, lo que hace Jerome, que me encanta Jerome. Para los que leyeron el primer libro saben quién es Jerome. Me fascina lo que pasa entre todos y cómo todo está confluyendo dentro de la misma ciudad y las piezas como que no logran encajar porque los personajes no todos se conocen entre sí, entonces como quiero explotar. Lo mismo acá, que hay dos historias que están separadas por 36 años de diferencias que luego se van a juntar. Tengo que destacar que Peter Sauvers tiene 17 años más o menos y ya Morris, hay dos Morris en la historia, el Morris de 23 años del principio de la historia y luego el que tiene casi 60 me parece. Esta parte es interesante y tan solo a Stephen King le sale. Otros autores han intentado hacerlo, en realidad ha pasado desapercibido por mi lectura, pero a Stephen King le funciona y es el máster de la intertextualidad con él mismo. Él ni siquiera hace intertextualidad con otros autores y si lo hace, sí lo hace porque es una técnica narrativa, pero a él le funciona magistralmente según mi opinión porque lo hace con él. No solamente estoy hablando de esta intertextualidad que hay con la temática del libro Misery, sino que también podemos encontrar atisbos de un libro conocido por ahí de los 70 me parece, de una chica que tiene poderes telepáticos y que estoy hablando de Carrie. También hay una cosa que a mí cuando la leí dije, oye, yo ya lo he visto contigo y me gusta esto. También hay una crítica muy marcada a la sociedad estadounidense actual,
sobre lo dependiente que son de la tecnología, bueno, al igual que todos en realidad, pero se nota bien esta crítica, está muy marcada. Y aparte que el personaje de Morris es bastante crítico. Agarramos con otro punto que es el prototipo de personaje que Stephen King crea, este prototipo demasiado inteligente, casi un Sherlock Holmes, pero que está básicamente loco y que es bastante obsesivo, pero que sigue una línea ideológica, casi con una ideología personal. No estoy hablando de ideológica ni política, no, en ese sentido, sino que una ideología personal y que él la sigue. Y me parece la mayoría de los personajes, ya sean personajes buenos y personajes locos, obsesivos, compulsivos, asesinos de Stephen King, siguen este como patrón de creación del personaje que me parece fantástico porque es reconocible. Yo acá anoté una reflexión, que la obra es como una espiral que se va desenvolviendo a medida que los personajes van descubriendo la verdad, porque hay una verdad que se va enrollando y luego cuando los personajes comienzan a involucrarse en medio de este espiral, empieza a desenvolver y empieza como a agarrar más personas. Es como una bola de nieve que de a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo y va uniendo personajes, pero después cuando llega este clímax, intentamos a la bola de nieve que llega a un clímax, esta bola como que no sé si me entienden el gesto que acabo de hacer. Y al momento de desarmarse, podemos ver claramente como las relaciones de todos los personajes. Y oye, este Stephen King me deja así como Bueno, y esta técnica narrativa, la última que tengo anotada en mi lista, es una técnica que le funciona a bastantes autores y que Stephen King siempre la hace, o la mayor parte del tiempo la hace en sus libros, que es el desconocimiento, pero el conocimiento que tiene el lector. Entonces obviamente que estamos así, pero no, si él está muerto, no vayas porque te va a pasar esto, pero él va igual porque no sabe, pero tú sí sabes lo que hay ahí. O por ejemplo que el tipo toca una cosa, pero la tocó otra persona y digo, no lo abras, por favor, no la abras porque te vas a encontrar con cosas que yo como lectora no quiero que él se encuentre, pero es que están ahí y él no sabe que están aquí al frente de sus narices y tú estás así como, weón, están ahí, por favor, aléjate. Y tú estás así como que, Dios mío. Es muy raro que este libro no me haya gustado tanto en términos temáticos, pero sí en términos estructurales, porque la temática del libro permite esta gran variedad de maneras de estructurar la historia. ¿Saben qué? Vayan a leer Stephen King, deleítense con esta maravilla de hombre. Que digan lo que digan, este tipo sigue siendo el puto amo porque sigue siendo el Big Boss. Ya, y obviamente ya no puedo seguir entregándole tanto amor a Stephen King. Tengo que hablar de las cosas que me parecieron que están de más y que siento que el libro tiene más o menos 100 hojas de más. Sinceramente, Stephen King, no sé cuál es tu afán de escribir libros tan largos. De verdad que podrías haberle sacado 50 hojas. Si yo hubiese sido tu editora, te hubiese sacado 50 hojas porque sabemos que eres bacán, sabemos que eres bueno escribiendo. Siento que hay una cosa como de egocentrismo también de Stephen King de escribir libros tan largos. Siento que Stephen King debería tener un poquito más de mesura a la hora de ver la cantidad de páginas porque son excesivamente... Hay muchas, hay cosas que de verdad se pueden sacar. Así que eso, sigan hasta el final porque de verdad no se van a arrepentir. Bueno, quizás sí se arrepientan, pero por lo menos lo leyeron. Eso me hace feliz. Así que sí. Muchas gracias Penguin Random House por estos dos libros. Espero que los lean de verdad. Díganme aquí abajito en los comentarios si ya lo leyeron. Si les gusta, si no les gusta, díganme. Si tienes alguna duda, consulta, pregunta, no dudes dejarla acá abajito en los comentarios o en su defecto mandármela a cualquiera de mis redes sociales. Yo siempre respondo todo. Nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto. Nos estamos viendo en otro video. ¡Chao!